Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Buenos días, hermanos, bendecido martes. Hoy martes 2 de septiembre te invito a que juntos meditemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37, en donde presenciamos la autoridad de Jesucristo. Autoridad que también se nos es dada como sus hijos, como hijos de Dios, como enviados por el Espíritu Santo, como bautizados. Autoridad que debemos de ejercer sobre las tinieblas, sobre la oscuridad en cada realidad temporal. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Hermanos, hoy presenciamos en el Evangelio a Jesucristo hablando con autoridad. Y es que Jesucristo siempre hablaba con autoridad, con la verdad, con la luz, porque es la luz, porque es el Santo, porque es Dios mismo, porque es el Sumo, porque es Jesucristo. Pero hoy nos enseña a nosotros a hacer uso de la autoridad en medio de las diferentes realidades temporales. Porque muchas veces en medio del pecado, en medio de la oscuridad, en medio de la turbulencia, en medio de problemas, muchas veces no nos comportamos como hijos suyos. No hacemos uso de esa autoridad dada en el bautismo, dada por el Espíritu Santo, autoridad que se nos es infundida mediante los sacramentos, para que en ese llamado, en esa misión, podamos increpar al mal, podamos vencer al mal con el bien, podamos ser embajadores del Espíritu Santo, que lleven luz, que lleven fuerza, que lleven fortaleza, que lleven libertad al cautivo, que lleven paz a todas las almas. Y lo más importante de hoy, se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Hermanos, cuando hablamos, nuestras acciones, nuestro testimonio, ¿será que en la sociedad se quedan asombrados de nuestros actos, de nuestras enseñanzas, de nuestras palabras, de nuestros trabajos, de nuestro recorrido? ¿Será que como Jesucristo nosotros podemos increpar al mal, venciendo al mal a fuerza del bien? Muchas veces el pecado, la oscuridad, muchas veces nuestra voluntad, muchas veces el egoísmo, muchas veces la cerradura al Espíritu Santo, muchas veces cuando predomino yo, no dejamos que el bien avance, no dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo y la voluntad de Jesucristo. Por eso muchas veces nuestra palabra no tiene aquel efecto salvífico. Por eso muchas veces nuestros actos y palabra no tiene aquel efecto fecundo de llevar vida, de llevar luz, de llevar autoridad, libertad a todas las almas, ahí en tu realidad temporal. Hoy estamos llamados a que reflexionemos, meditemos, mi palabra de qué está llena. Porque si está llena del Espíritu Santo, de santidad, porque si en mi boca, en mi palabra, en mis actos está Dios presente, todo sucede. Cosas grandes suceden porque estaremos alineados a la voluntad de Jesucristo. Y es lo que le sucedió a Jesucristo. Expulsaba demonios, hacía milagros, porque estaba respaldado, porque tenía el Espíritu Santo, porque era usado por Dios Padre, porque era Él, era el Sumo.
era Jesucristo. Y nosotros como sus hijos estamos llamados cuando se nos envía a proclamar su evangelio, cuando se nos dan los dones, las gracias para poder ser embajadores en esta tierra, embajadores del bien, de la libertad, de la luz. Pero muchas veces no hacemos que sucedan cosas porque nuestra palabra está vacía. Que nuestra palabra, hermanos, se llene de Espíritu Santo, se llene de gozo, de verdad, de luz, y solo se llena mediante Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, que lo encontramos en la oración, que lo encontramos dentro de nosotros, que lo encontramos en la Santa Eucaristía, que lo encontramos ahorita si lo invocamos. Hermanos, que nuestra palabra increpe al mal, que nuestra palabra sea llena de Espíritu Santo y podamos hacer muchas cosas de la mano con Jesucristo. En cada realidad temporal, que Jesucristo pueda ser ese medio de salvación y nosotros ese instrumento para que muchas almas sean libres, salvas, felices y fecundas. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos.